Entonces, si quiero que se llame un precedente, bueno, una resolución, llamo a los plenos regionales para que decidan cuál de las resoluciones que ya han existido puedan resolverse, o con cuál de ellas. Y entonces nace otra jurisprudencia que se llama contradicción de criterios. Y resolvemos una duda que existe. Ahí ya acaba todo. Pero llega a partir del 2022, 22 o 23, nacen los precedentes obligatorios. ¿Qué significa? Nueva forma de crear jurisprudencia, pero esta le corresponde única y exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno o en sala. ¿Vale? La Suprema es quien va a resolver por precedente obligatorio. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que por reiteración necesitamos 5 sentencias en ese mismo sentido? O sea, para crear una jurisprudencia necesito 5 resoluciones en un distrito. O sea, 5 resoluciones en un solo distrito. Imagínense, ¿cuándo vamos a juntar 5 resoluciones? Si cuando eran en el pleno, en la Suprema Corte, ¿no? Supongamos que si se da, hay un cambio, pero ahora en la Suprema Corte, con solamente una sola resolución, podrá crearse jurisprudencia. Una nada más. Se sientan los ministros, pleno, sala, y con la resolución que emitan, se crea jurisprudencia. Eso es el precedente obligatorio. Y dirán ustedes, uy, qué sencillo y qué fácil. Sí, pero tiene un requisito. Este tiene un requisito. Que la votación del sentido en que vayan a dar sea cuando menos 8. más 8, cuando menos 8, en pleno, y en sala, cuando menos 4. O sea, todo. Pues casi todos, ¿no? Porque son 5, y entonces necesita 4. Pero es más justo en ese sentido. Y dirían ustedes, bueno, si hay 8 votos o hay 4, cuando menos, cuando es en pleno de 8 para 11, pues hay más margen. Si se dan 8, precedente obligatorio, jurisprudencia. ¿Y qué pasa si nada más votan 7? Porque con 7 dan mayoría. Es más, hasta con 6 dan mayoría. ¿Y eso qué significa? Recordarán ustedes que antes existían, bueno, van a seguir existiendo las tesis aisladas. Ay, ¿qué son las tesis aisladas? Pues simple, las tesis aisladas eran cuando no reunían los 5 criterios en un mismo sentido, y eso era una tesis aislada. 3, 4 resoluciones era una tesis aislada. Hasta que juntaran 5 era una jurisprudencia. Pasa lo mismo con los precedentes obligatorios. Si no reúnen los 8 votos, si son 7 o 6, es tesis aislada. ¿Qué significa? Únicamente resolvió a quien lo solicitó. Es un precedente no obligatorio. No es jurisprudencia. Sí, prácticamente si aplican o no el precedente, ¿no? Si lo utilizan o no. Ya ellos decidirán. Sí, ya, no es obligatorio, pero es de observancia general. Tú lo puedes llamar, oye, quiero utilizar este precedente. Ah, sí, está bien. No me obliga, pero lo puedo tomar en cuenta. Lo mismo que la jurisprudencia. Lo mismo que la tiene relevancia a nivel federal. Es correcto. Ahora, si aquí emitimos precedentes, aquí contradicción de criterios y aquí reiteración, pasa lo mismo en sentido jerárquico. Si hay un precedente, es obligatorio para los de abajo. Si el precedente fue aquí, la obligatoriedad es hacia abajo. Si el precedente fue aquí, el pleno queda exento. Este no lo puede tomar en cuenta, porque es jerárquico superior. Fue tu precedente que tú hiciste, pero yo hago el mío. ¿Sale? Es más, puede haber jurisprudencia superada. Ahora más fácil. Antes era más complicado, porque la superada se da cuando emiten una contradicción de criterios el pleno y se supera esa jurisprudencia, y entonces jurisprudencia superada. Pero ahora, cuando hay precedentes obligatorios con uno solo, pues el pleno va a decir, ah, sí, hay una jurisprudencia y es precedente obligatorio, pero si quiero lo puedo modificar cuantas veces quiero. Este año digo en sentido afirmativo y el siguiente año digo en sentido negativo, y me vale.
¿Ahorita le marco? Gracias. Entonces vean esa consideración respecto de cómo crear una ley. Porque, ¿qué creen? Si ya tenemos jurisprudencia, ¿qué significa con la ley? ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más? La ley, ¿no? ¿La ley pesa más? No, la jurisprudencia. Porque al haber jurisprudencia es obligatoria y la ley ya no me impone. Vean esa consideración. ¿Sale? Apóyenlo en el secretario para no se canse. Sí, ya me había cansado. Casi. Ahora, diremos todos, no, pues qué padre, ya evolucionamos estos fuentes formales, pero nos falta uno. Los principios generales del derecho. ¿Qué es eso? Es la base donde descansa el derecho. La base donde... Bueno, las bases, porque son varios principios. Son varios principios. A ver, no confundamos los principios del derecho con los principios generales del derecho, que son totalmente distintos. Regularmente a esos principios del derecho le llamamos máximas, y que hoy hay un buen. Pero los principios generales del derecho son otros. ¿Sabían que tienen un fundamento constitucional? Pero no sé si es el correcto, pero por ejemplo, en el 14, en las cuestiones de ordenamiento civil, a falta de ley, los jueces podrán utilizar los principios. Le falta uno antes de ese texto dice otra cosa. Dice, en los ordenamientos del orden civil se resolverá cualquier aspecto a la literalidad de la ley. Entonces, primero, me interpretas la ley literal. ¿Qué quiere decir? A la letra. Dice, bien estricto, a la letra de la ley, porque dice así, la literalidad de la ley. Ahí está en el 14, tercer párrafo. Ahora, dice, a falta de esta, la interpretación de la ley. ¿Qué es la interpretación de la ley? La jurisprudencia. Y dice, y o a falta de una y otra, de los principios generales del derecho. O sea, tiene un fundamento legal en el cual te dice, para poder resolver un asunto y que puedas utilizar la fuente formal, que únicamente puedes utilizar eso, es de esta forma. Entonces, ¿qué son los principios generales del derecho? ¿Qué son? Concepto. Apunten. De los únicos que les voy a hablar. Por si habían guardado sus cosas. Disculpe. Bueno, disculpen, Betty. Con eso terminamos. Pónganle. Criterios, principios generales del derecho, son los criterios lógico-jurídicos. Son los criterios lógico-jurídicos que emite la autoridad jurisdiccional, y entre paréntesis pónganle, que emite la autoridad jurisdiccional, entre paréntesis, juez, magistrado o ministro, si cierran el paréntesis, juez, magistrado o ministro, cierran, que para resolver un asunto en particular, utilizan la ley, su experiencia, la ley, su experiencia y el asunto en particular. Y el asunto en particular. Plasmándolos en los considerandos de su sentencia.
plasmándolos en los considerandos de la sentencia. Es por eso que cuando haces un escrito tú solicitas la presunción legal y humana. Ahora, ¿por qué? Porque los principios generales de derecho es eso. Entonces, ese criterio que tiene el juez. ¿Nosotros tenemos ese criterio? No. ¿Lo podemos desarrollar? Pues a lo mejor sí. Porque si somos estudiantes del derecho, conocemos de la reforma, estamos actualizados, tenemos ciertos aspectos, pues podemos aprender. O sea, los jueces, magistrados o ministros son personas como nosotros. Son humanos, fueron estudiantes como ustedes y se fueron desarrollando con el paso del tiempo. Y lo podemos hacer nosotros. Si nos gusta la carrera judicial, hay mucho camino por recorrer. ¿Sale? Pero mucho, ¿eh? O sea, no van a ver un ministro menor de 40 años. Son ministros de 50, 60 años, por su experiencia que tienen. Y cuando plasman eso, es su principio general del derecho. Es ese criterio que yo plasmé en mi resolución. ¿Y por qué estoy dando esa resolución? En toda la experiencia que tengo que basar en la ley y en el caso en particular. Y entonces de tarea van a leer una sentencia. Y me van a identificar cuáles son los principios que utilizó ese juez. La que quieran, ¿eh? La pueden descargar de internet. Si no la encuentran, me mandan un mensajito en el grupo, profe, no hay, y les mando una o dos. ¿Vale? Sentencia. Y leen los considerandos. O sea, no se vayan a los resolutivos, ¿no? Por favor. Los resolutivos dicen nada más, ¿se condena? ¿O a favor? No, eso no me sirve. Sí, si somos flojitos, lo primero que vamos a leer es el primero y el segundo resolutivo. ¿Cómo fue? ¿A favor o en contra? A favor. Ya ni leo los considerandos. Si salió en contra, ¿pero por qué? Vete a leer los considerandos para que veas por qué. ¿Dudas? Nada más señalar los criterios del juez en el decreto. En esta sentencia. Ahí nomás así lo subraya o me los comenta. ¿Sabe qué, profesor? Son estos en la siguiente sesión. ¿Dudas? ¿No? Muchas gracias. Ponemos pausa. ¿Ya? Gracias.